Muy buenas tardes, nos encontramos hoy con el abogado penalista y docente universitario Santiago Tres Palacios. Vamos a estar conversando acerca de la situación jurídica del país, el tema de la corrupción y muchos temas que afectan al entorno público. Santiago, ¿cómo le va? Muy bien, Santiago, un cordial saludo a ti y a todos los que nos están viendo en este momento. Bueno, quería preguntarle cómo explicar esta situación de corrupción que está viviendo el país, especialmente en la rama judicial. Digamos que el foco de corrupción de la rama judicial es el foco de corrupción más famoso. Pero si usted me pregunta a mí como ciudadano, yo creo que Colombia es un país con altos índices de corrupción. Yo siempre le digo a los estudiantes dos ejemplos. El primero, si usted va a exceso de velocidad en el carro, lo detiene un agente de tránsito, lo va a multar y el agente de tránsito es su mejor amigo de la infancia, ¿usted qué le dice? Y la segunda cuestión es, usted va a ir al partido de ensueño, el partido de su vida, en el Camp Nou, Real Madrid-Barcelona, y la señora de la taquilla es su mamá. ¿Cuál es su reacción en esos dos escenarios? Es decir, usted hace toda la fila, usted asume todo el comparendo, usted realiza otras afirmaciones, usted le dice a él que le colabore, le dice que no, y son los mismos focos de corrupción. La diferencia es que hay una corrupción a nivel macro, que es la más sonora, es la que más daño material produce, pero que es producto de la evolución a nivel micro evolucionada. ¿Por qué cree usted que la gente no entiende esto, que solamente ve lo que está pasando arriba, pero por ejemplo no se mira a sí mismo? Lo primero es que no es la gente, somos nosotros. Es decir, yo soy el primero que me realizo estas preguntas y me cuesta mucho. Yo lo que creo es que Colombia tiene un gran problema de identidad nacional. El colombiano no se siente orgulloso de ser colombiano. Y si usted no se siente orgulloso de ser colombiano, pues no entenderá nunca la dignidad que requiere ser un servidor público, la dignidad que requiere o que tiene ser un parlamentario, ser un congresista, ser un político. Porque el gran problema es que somos patriotas, somos colombianos, solo cuando agitamos una bandera en un partido de fútbol, pero no nos sentimos colombianos para pagar los impuestos, colombianos para aceptar las multas y colombianos para hacer lo correcto. Hablábamos antes de iniciar aquí este programa acerca del tema como por regiones, el tema de la corrupción. Los paisas, usted nos definía con un término que adorábamos o por lo menos nos identificábamos con el tema del contrabando. Eso de algún u otro modo la gente no lo entiende. De pronto en otras regiones habrá otras cosas, pero por ejemplo, ¿cómo explicar esto para no justificar el tema que está pasando en la justicia, sino también traspasarlo aquí, a lo que está viviendo el ciudadano de a pie? No tanto una adoración, lo que hay son unos niveles de complacencia a ciertos escenarios de la corrupción. Hubo una época en la que el narcotraficante era una persona admirada y socialmente respetable, y a ese instante hoy estamos pagando los platos rotos. No es gratis que digan que somos la ciudad de los narcos, eso no es que un periódico se lo inventó, eso no es que un periodista se lo quiso inventar, eso no es, es la consecuencia de haber compartido con eso como si eso fuese bueno, y hoy ya consideramos que es malo. Pero hay grandes focos de corrupción en este momento, uno de ellos es el contrabando. Una persona que compra unos tenis de 100.000 pesos, que normalmente deberían costar 400.000 pesos, pasa ante sus amigos orgulloso como si fuese un ejemplo, en vez de cuestionarnos, hombre, y ese nivel de corrupción, ¿cuándo nos va a preocupar? Entonces no es que por regiones esté esto, yo lo que creo es que el ser humano como tal, y el ser humano que está sentado en este territorio nacional, tiene grandes ambigüedades cuando de juzgar la realidad se trata. Usted tocaba el tema de lo histórico. ¿Por qué no hemos aprendido con los errores del pasado? Porque, por ejemplo, estos hechos de corrupción hacen que no nos identifiquemos como compatriotas colombianos, por ejemplo, por así decirlo. Colombia es un país de muy corto plazo en su memoria, y más ahora con las redes sociales. Sigmund Bauman, que es un sociólogo que explica de inmejorable manera la sociedad, nos dice que esta es una realidad líquida. En este momento decir te amo, pues usted después de conocer a una persona pasan 10 minutos y lo dice, y a los 15 minutos le puede decir te odio, porque los sentimientos, las emociones y la realidad la construimos rápidamente. Lo mismo ocurre con los fenómenos sociales. Este país 2 meses al año detesta a los violadores de niños, pero a los 2 meses es un país conmocionado por la visita del Santo Papa, a los 2 meses el peor problema de esta nación es la corrupción, a los 2 meses era otro, a los 2 meses era otro, y siempre que haya un fenómeno de esto, la respuesta intuitiva o emotiva será pena de muerte, endurecer las penas, refundemos el Estado, hagamos una constituyente. Yo le doy un truco, Santiago, si usted quisiera ser político y quiere tener votos, haga una constituyente de cualquier tema y va a estar en el primer nivel de las planas dominicales. Usted tocaba el tema, por ejemplo, como las cortinas de humo. Le pregunto, por ejemplo, con este reciente caso de la visita del Papa, la gente decía que se iba a olvidar lo que estaba pasando, el tema del caso de la corrupción. ¿Por qué no se, a ver, lo que yo creo es que no se olvida, porque
la desfavorabilidad, por ejemplo, que tiene el Congreso, que tiene el presidente, no sube, sigue igual. Y ese es el problema. Creer que la importancia de los asuntos depende de la favorabilidad o la desfavorabilidad. Si usted ve, sobre el presidente Álvaro Uribe se han hecho acusaciones mucho más graves que las que se han hecho sobre cualquier escándalo de corrupción últimamente, y eso no ha variado la popularidad. Porque hay dos cosas que ahorita hablábamos y que es muy importante diferenciar. Los fenómenos populares se crean en las emociones, los procesos judiciales se desarrollan en las razones, y la razón tiene un fenómeno de construcción mucho más lento que la emoción. Por eso es que cuando hay un escándalo, las redes sociales juzgan rápidamente, sentencian rápidamente, pero olvidan rápidamente. Mientras que el proceso racional de judiciabilidad de un acusado es mucho más lento. Le pongo un ejemplo. Si en un video nos muestran a cualquiera de nosotros y a cualquiera de nuestros televidentes a un guarda de tránsito recibiendo dinero de una persona en un carro, las redes sociales de inmediato van a juzgar. Ya, sentenciado, es corrupto, merece pena de muerte, todo lo que en ese momento de la historia nos lleva a decir. El proceso racional es mucho más lento, porque puede ser un pariente entregándole plata a un amigo, puede ser que no le esté entregando plata, puede ser que el billete sea falso, puede ser que le esté entregando los papeles, puede ser que no le esté entregando nada, puede que tenga un motivo para entregarlo, puede que el guarda se lo esté exigiendo, puede que él se lo esté ofreciendo, puede que lo haya aceptado, puede que no, puede que sea un señor disfrazado de guardia, puede que sea una pantomima diseñada para crear un escándalo en las redes sociales. Ese proceso será mucho más lento, será con términos, con días, con pruebas, con testigos. Ojalá los procesos judiciales fuesen efectivos y al mismo tiempo que los procesos emotivos, pero eso nunca ocurre. Recuerde usted, el antecedente histórico de un juicio emotivo fue el que terminó haciendo que el creador de los cristianos estuviese crucificado y un criminal estuviese suelto. Si le volvemos a dar a la opinión pública la posibilidad de juzgar, pues ya tenemos ese antecedente de sus consecuencias. Vamos a escuchar la opinión del público. Pregunta: ¿ha cometido usted algún acto de corrupción? Sí, he sido corrupto más que todo en las redes sociales, he montado material que no es mío y por lo tanto me han suspendido la cuenta de Twitter muchas veces. Por ejemplo, cuando en el colegio todos hemos comprado las tareas o hemos hecho las tareas de un compañero, se puede considerar un tipo de corrupción. En mi caso, pues yo he hecho actos de corrupción pequeños, como lo es de pronto montarse por la puerta trasera del bus, hacer trampa en un examen. Bueno, sí he hecho un acto de corrupción. En cuanto a mi contexto, pues yo pienso que pagar a alguien para que le hagan trabajo a la universidad. Claro que sí he cometido actos de corrupción en el momento que decidí no sacar papeles como la tecnomecánica, el SOAT para mi moto. Algunas veces uno sí, qué vaina, pero uno compra a los que manejan la tecnomecánica para que le den a uno el pase correcto. Considero que he sido corrupta cuando, no sé, tomo dinero sin permiso del cajón de mi novio. Retornamos aquí con el abogado penalista Santiago Tres Palacios. Le quería preguntar, abogado, acerca de este tema tan importante que ha causado, por ejemplo, el tema de las redes sociales en un auge muy importante ya en estos últimos años. Quería preguntarle qué relación tienen los escándalos mediáticos con los temas de corrupción, con los temas de los procesos judiciales. Aquí hay una relación bastante sencilla de explicar, pero muy compleja de vivir. Y es que este país es un país que se mide por el rating. Y eso es lo que determina todo. ¿Por qué? Por unos sencillos motivos. El congresista, para llegar al Congreso, tiene que tener votos. Para tener votos tiene que ser popular. Para ser popular tiene que irradiar a la población. Pero resulta que para irradiar a la población tiene que estar pendiente de lo que los medios de comunicación opinan, de lo que en las redes sociales se establece. ¿Esto a qué lleva? A que un proceso judicial sea importante, no por la gravedad de los hechos que en el proceso judicial se discuten, sino por la repercusión mediática que ese proceso judicial tenga. Es decir, aquí la magnitud de una acusación depende de si RCN, Caracol enfocan un proceso. Perfecto, Santiago, muchas gracias. Nos encontramos en una próxima ocasión.